Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el Mellizo, Natanael, el de Cana de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos suyos. Simón Pedro les dice: me voy a pescar. Ellos contestan: vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: muchachos, ¿no tenéis pescado? Ellos contestaron: no. Él les dice: echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. La echaron y no podían sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro: es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se apretó la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca porque no distaba de tierra más que unos 200 codos, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: traed de los peces que acabáis de coger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: vamos, almorzad. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la 3ª vez que Jesús se apareció a los discípulos, después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy continúa con estas apariciones de Jesús y providencialmente pues van o se pueden unir este Evangelio con la primera lectura. En el Evangelio estamos en esta época extraña de estos días en los que, estos 40 días que Jesús ha resucitado, que se va apareciendo a los apóstoles y a otros discípulos. Pero una situación extraña porque los apóstoles están como de vacaciones, no tienen nada que hacer. Están incluso, diríamos así, mal dicho, como aburridos. Está ahí en Galilea, Jesús no vive con ellos, sino se va apareciendo puntualmente. Y deciden, Pedro, pues ellos son pescadores de origen, pues vamos a pescar. Y lo hacían como se hacía en aquella época, con las linternas, pescando de noche. La luz atrae a los peces en este lago, tiran las redes y los capturan. Y aquella noche dice que no han cogido nada. Y cuando está ya como amaneciendo, que ya vuelven hacia la playa, y dice que están a 200 codos, 200 codos serían más o menos 80 metros de la playa. Es Jesús que, sin hacerse ver, no lo identifican en un primer momento, están todavía en penumbra, está saliendo el sol, pero todavía es acabando la noche. ¿Tenéis pescado? No. Eso era muy típico en la época. Muchas veces la gente iba a comprar directamente a los pescadores el pescado cuando salían de las barcas. Así que eso no sorprende. Lo que sorprende es aquello que dice: tirad a la derecha, tirad las redes a la derecha de la barca. Y dice que entonces rebosa, cuando ya no es la hora ni el momento, cuando sale el sol, empieza a salir, ya no se pesca. Es el momento en que los peces se dispersan, las luces ya no sirven, y sin embargo llenan del todo las redes y llenan la barca. Dice aquí 153 peces grandes. Y los traen a la barca. Jesús
bueno, identifican a Jesús, es Juan el que identifica a Jesús ya de lejos. Pedro se va a él, todos los apóstoles llegan, Jesús ya tiene preparado todo para el almuerzo, con pan, pescado, pero les pide que aporten también pescado ellos, de lo que han pescado. Y aquí lo curioso es, lo que nos serviría, nos sirve todo el Evangelio, faltaría más. Pero aquí hay una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención. Los apóstoles hacen lo que quieren y no les sale bien. Hacen lo que piensan y no sale bien. Vamos a pescar, no pescan nada. Simplemente hacen caso a Jesús, tiran a la derecha. Pues ya está, ahí encuentran y llenan las redes. Y eso es como un signo para la Iglesia. Cuando los pastores de la Iglesia hacemos lo que nosotros creemos, llevados pues por las ciencias humanas, llevados por tantas cosas del mundo, pero sin contar con Dios, el resultado es cero. Y así hemos visto durante tantos años, tantos estudios, tantas cosas a nivel sociológico, a nivel no sé qué. ¿Y de qué sirve? Hombre, sirve si uno se pone realmente al servicio de Dios. Pero con que cuando hay tantas cosas de estas, al final Dios queda lejos, pues no sirve de nada. Sin embargo, aquellos que sin tantos estudios sociológicos, antropológicos, psicológicos y de todo lo que queráis lógico, pues estos resulta que tienen frutos. ¿Por qué? Porque buscan la voluntad de Dios, lo que Dios quiera. Y a veces, incluso aparentemente, no tienen frutos y Dios después los da, como Él quiere, cuando Él quiere. En el fondo, ¿qué es lo que nos pide el Evangelio? Seguir a Cristo. Y eso lo vemos muy bien en la primera lectura de hoy. Estamos en esta segunda gran predicación de Pedro, después de Pentecostés, después fue la primera, después de este milagro de este paralítico que hemos ido viendo estos días, fue la segunda. Y viene aquí que los sacerdotes, sumos sacerdotes, empiezan a interrogarlos, a los apóstoles, a Pedro. ¿Con qué poder o en nombre de quién habéis hecho esto? ¿Nos preguntáis en nombre de quién? Pues queda claro, en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y Dios resucitó de entre los muertos. Él lo ha hecho. No hay nadie, o sea, Él es la piedra que desecharon vosotros, que desechasteis vosotros los arquitectos. Se ha convertido en la piedra angular. No hay salvación en nadie más, en ningún otro. No se ha dado bajo el cielo a los hombres otro nombre por el que debamos salvarnos. Jesús, Cristo, Jesucristo. No hay otro Salvador. Y eso a veces, la Iglesia también parece a veces como si por un momento lo olvidase. La Iglesia no está para servir ideologías de este mundo, ni a partidos, ni a nadie. Está solo para llevar los hombres a Dios. Y si eso no lo entiende, pues ya no tiene sentido. Y por eso tanta gente a veces se aleja de la Iglesia cuando le parece que sus pastores predican todo menos a Cristo. Cuando se predican a sí mismos, cuando predican otro evangelio, el evangelio de las ideologías de cualquier tipo sean. Y por desgracia eso pasa, y pasa mucho. O cuando alguien se encierra solo en sí mismo y olvida que la misión de la Iglesia es predicar a Cristo, Cristo único Señor, único Salvador, y dar la salvación que viene de la predicación, de los sacramentos, de la conversión que Dios quiere para cada uno de nosotros.